Bueno, bienvenido de nuevo a estas series que estamos mirando el asunto si existen demonios, qué son y cómo nos podemos proteger de estas entidades. Bueno, vamos a ver primeramente demonios en las literaturas intertestamental, incluyendo el Mar Muerto y también en el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana y la literatura rabínica, que es muy importante. Han habido grandes cambios que ha tomado lugar lo que es el tema de la angelología y la demoniología en ciertos círculos dentro del judaísmo. El último antes de la era común, en el periodo de la religión en la cual se estaba salvaguardando la característica monoteísta de varias formas. Sin embargo, vemos muchas características de sistemas dualísticas en la cual Dios y la fuerza del bien y el mal eran opuestos en el cielo y la tierra, como poderes y fuerzas del mal y de engaño. Y esto estaba bajo la influencia de la religión persia y su oposición del mismo, de lo que es Ormuzd, el dios bueno, y Ahriman, Angramenú, el dios malo. Y de la misma forma, en la cultura judía, el dualismo comenzó a crecer sobre lo viejo y las fuentes nativas fueron construidos y elaboraron lo que era la demonología dualística, que se llega a flotar mucho dentro de lo que es el mundo cristiano. El tema antigua mitológica y las figuras de la Biblia solamente potencialmente como demonios y así como Satanás fueron traídos en lo largo de la concepción en papeles de espíritus malvados en el cosmos. La característica de este periodo de los espíritus malvados llevó a llevarnos a un príncipe sobre todo el mundo, en la cual se llama Bilal, o por orden se llama Mastema o Satán, por dos nombres. Los espíritus los espíritus buenos y los espíritus malos luchaban adentro del alma del ser humano, y por este periodo el papel de demonio fue concebido como tratando de tentar siempre al hombre a hacer lo malo, infligiéndolo con daño físico hasta resultar en muchas partes esta dificultad si era espíritu o era de verdad un demonio externa de forma original, o era la causa de algún nombre, de algún líder de demonios, por ejemplo, como vemos en el Mar Muerto, que ocurre en otras literaturas intertestamental y en Segunda de Corintios capítulo 6 verso 15, como Bilal, en hebreo una composición cual es etimológicamente que significa no beneficio, que no tiene forma de beneficiarse. Por lo tanto, el uso liberal es equivalente como un pordiosero o un scoundrel, lo que se llama una persona de baja, de baja recurso o de bajo mentalidad. Pero ya en la Biblia, lo que se llama las diferentes formas de pensar de Bilal significaba destrucción. Bilal ya tenía esa idea de destrucción, como leemos en 2 de Samuel capítulo 22 verso 5, en los Salmos, Salmo 18 verso 5, y en la literatura intertestamental, Bilal es el espíritu de perversión, de lo que es espíritu de inmoralidad, y el ángel de la muerte, el ángel de la destrucción y otros espíritus estaban sujetos a él. Por lo tanto, Mastema, que es el pronombre común, se aproximaba como enemigos o oposición. En Oseas, capítulo 9, versos 7 y 8, hallamos pasajes también en los 5 pergaminos que el demonio es el príncipe Mastema, según en Jubileos. El libro Jubileos en lo que es la literatura intertestamental, capítulo 11, verso 5. Y también verso 11, capítulo 17, verso 16. Y quizás también en el documento de Damascus, el capítulo 16, verso 5. O lo que eran los observantes, en arameo Irín,
un tipo de ángel mencionado en Daniel capítulo 4, verso 10, verso 14 y verso 20. Esta clase de literatura intertestamental asigna a ángeles que según Génesis capítulo 6, versos 2 y 4, cohabitaron con mujeres antes del diluvio y que fueron los padres de la raza de los gigantes. Y esto lo vas a ver también en el testamento de los patrimonios de Rubén capítulo 5, verso 7, testamento de los patriarcas, Naftalí capítulo 3, verso 5, Génesis, Apocrifón capítulo 2, verso segundo de Apocrifón, Génesis capítulo 2, verso 1 y 16, Asmodea de Tobit, un demonio tenía aún matado 7 esposos de Sara, la cual vinieron a ser esposa de Tobías, el hijo de Tobit. Aún sobre todo esto, por eso hay una costumbre interesante. Yo estoy hablando entre comillas diferentes cosas que se dice que cuando una mujer enviuda una vez, pues es terrible. Si enviuda 2 veces, ya hay que sospecharla. Si enviuda 3 veces, que nadie se case con ella, porque ya tiene una reputación de ser asesina, o que el espíritu de la muerte está sobre ella para matar a sus esposos. Entonces, si conoce una viuda en serie, ya tú sabes, va a ser lo más difícil dentro del judaísmo, por lo menos, buscarle a alguien con quien se case. Bueno, demonios dentro de la literatura cristiana del Nuevo Testamento. Digo cristiana porque no es parte de nuestro testamento, es parte de la literatura cristiana. Y en el Nuevo Testamento la demonología es parte y reflexiona y refleja muchas de las creencias populares, las cuales hoy en día también se encuentran en mucha de la literatura rabínica, que da testimonio del dualismo que se estaba aceptando. No digo que es aceptado, simplemente que se estaba aceptando, ya era parte del tiempo rabínico. Yo quiero que ustedes sepan, a muchos que no entienden, durante el tiempo rabínico, que incluye una parte más temprana de la era común y mucho más antigua, el mismo Jesús era conocido dentro del periodo de los Ta'anim. Los Ta'anim eran aquellos que estaban recibiendo tradiciones oral y todavía no se había puesto por escrito. Y por lo tanto, Jesús y mucha de la literatura del Nuevo Testamento entra en ese periodo en la cual se considera parte de esa tradición oral que todavía no se había puesto por escrito. Muchos de la literatura de Qumran, por ejemplo, los demonios son llamados espíritus impuros. No dice que son diablos, impuros. Significa que el alma de un muerto no pudo continuar y su alma estaba sucia, impura, no podía subir. Y por lo tanto buscaba la forma de espiar o hacer algo para poder limpiarse, para poder subir y ser libre del plano terrenal. Y aquí tenemos muchas ocasiones donde el carácter de Jesús está en una conexión con espíritus que Él echa fuera o los libra. Estos espíritus no eran diablos, no tenían cuernos, no eran ángeles. La gente tiene esto muy mal entendido. Yo me recuerdo cuando una cadena cristiana me entrevistó sobre este mismo tema, yo tuve que decirle, son espíritus, y lo dice la Biblia cristiana mismo, espíritus inmundos. Según este concepto de demonios, los espíritus son espíritus de seres humanos que andan vagando, buscando un cuerpo para habitar y necesitan poder finalizar su misión que no completaron cuando murieron. Estos son que están en pena, almas en pena, que no han podido subir ni bajar. Si bajan, por lo menos van al infierno. Si suben, van para su galardón, pero están ni siquiera arriba ni abajo, están acá. Y esto es un problema grande. Están acá. No nos dejan en paz. Esa es la idea.
Estos demonios eran llamados espíritus inmundos, espíritus, aún lo dice espíritus inmundos en la literatura rabínica como también la Biblia cristiana. Ellos se creen habitar los lugares vacíos o huecos o desolación. Son por posesión demoníacas que son causados y asociados con varios tipos de enfermedades, especialmente aquellos que están involucrados en perversión. Escucha muy bien. Si personas que están metidas en lo que es en orgías, en el mundo de lo que es la perversión sexual, en lo que es la lujuria y en todo esto, ahí habitan estos espíritus inmundos para poder tratar de entrar en el momento exacto. Y es por eso que estas personas arrastran con su vida estos espíritus con ellos. Es decir, sí, cuando por ejemplo una mujer está pasando de un hombre a otro hombre, a otro hombre, a otro hombre, la probabilidad que está llevando varios espíritus impuros en ella es mayor, es grande. ¿Entiendes? Igual el hombre que está en relación con esas mujeres que han tenido una cantidad de hombres, están también siendo receptor para poder que ellos se apoderen de su existencia. So, imagínate, ahora ya llega a entender cómo el mundo del día de hoy está tal controlado por estos espíritus impuros que están controlando a seres humanos, empujándolo por adentro a hacer cosas que ellos de verdad quizás en su conciencia libre no tendrían la gana de hacerlo. Y llegan a afectar la personalidad humana a través de esas posesiones o esa influencia, y por lo tanto el demonio no el hombre mismo es que está actuando y hablando a través de ese hombre. Marcos capítulo 1 verso 23 menciona esto, verso 23 y 26. Marcos capítulo 9 verso 17 al 29, la historia de cómo Jesús curó a un endemoniado de una legión de espíritus y que fue entrado lo que es el famoso, los cerdos, lo impuro va a lo impuro. Es exactamente un mensaje que los mismos cristianos no se han dado de cuenta, que está lleno de lo que es conceptos rabínicos, porque la única forma que podían ser libres era que podían poseer otro cuerpo o cuerpos de algo impuro. Solo impuro va a lo impuro. Y esta misma razón, el peligro de los hombres y las mujeres que están en las prácticas impuras pueden entrar en ellos. Pero la próxima vez que quieres tener una relación perversa sexual, piensa esto es lo que yo le digo. Quizás la persona con quien te vas a acostar ha tenido una multitud de relaciones anteriores y está cargado de espíritus inmundos. Y esto ilustra la persistencia, aún como vemos en Mateo 8, verso 28 al 34, Marcos 5, verso 1 al 20, Lucas 8, verso 26 y 39, que ilustra la persistencia de esta creencia popular antigua, aún en la parábola de Mateo 12, verso 43-45. Yo les recomiendo que vean mis videos sobre el Evangelio de Mateo que yo dicté de la perspectiva hebrea de lo que realmente Jesús y el Evangelio estaba diciendo, la perspectiva hebrea. Se lo puedes encontrar en el canal de YouTube de Mr. Caminos de Israel. Busca las series titulado El Evangelio de Mateo. Hice una serie entera sobre esto. Hallamos en el Nuevo Testamento demonios menores en la cual tienen poderes independientes o poder y que están sujetos al príncipe del inframundo o el mundo oscuro, llamado Belzebub o Satán, la cual el demonio está frecuentemente presente y en ocasión hace daño relativamente al ser humano y en la realidad cósmica de la gran importancia, y son considerados enemigos de Dios y del hombre. En Efesios, de nuevo estamos tocando simplemente la parte del testamento cristiano. En Efesios 6, verso 12, se llama Belzebub. El nombre aplica
como el principal demonio de ambos, Jesús y su oposición, como vemos en Mateo capítulo 10, verso 25, Mateo 12, verso 24, verso 27, Marcos capítulo 3, verso 22, Lucas 11, verso 15 al 19, y la explicación correcta del nombre está en gran disputa porque la evidencia de Ugarit no está muy completamente claro, y la etimología, como se escribe, refleja que Belzebub es Baal, el dios de Ecrón, Zebub, que posiblemente tienen dos conceptos. Baal es príncipe o el señor que brilla, o la otra palabra, Zabub, moscas, o el señor de las moscas. Es decir, da la idea que es el principal de las cosas impuras. Porque la mosca siempre están alrededor de cosas que están muertas. ¿Quién quiere estar al lado de el señor de las moscas? Está siempre rodeando las cosas muertas, no vivas. De ahí surge ese nombre Belzebub. Bueno, vamos a ver el Talmud y las fuentes rabínicas. Porque recuerda, estamos en el mismo tiempo en el cual ocurre la que es la Biblia cristiana. Las referencias son hechas sobre la demoniología durante el periodo tanática, de los Ta'anim. Y obvio, esto era parte de todas las creencias de demonios, echar fuera demonios. Los rabinos también echaban demonios. Los rabinos de la actualidad también echan demonios. No vayan a pensar que solamente el cristianismo tiene lo que es la licencia de hacer eso. No, amigos. Los rabinos y el judaísmo siempre practicaba esto de echar fuera, de liberar personas de espíritu impuro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה. Las referencias son hechos de lo que es la creencia de demoniología durante este periodo. Y estos espíritus dañinos se llaman mazikim. Ya vimos una palabra, shedim. Si tenemos shedim, tenemos mazikim. Son espíritus que causan daño y son creados en la víspera del Shabbat en la creación. Según Pirkei Avot, capítulo 5, verso 6. De referencia antigua, uno es hecho un demonio una sola vez, que se menciona en el Mishnah, que se cumple, y ambos es mencionado por Hillel en el Sofrim 16:9 como discípulos el rabino Yohanan ben Zakkai, cuyo conocimiento del hablar de los Shedim, si podía hablar mismo idioma que los demonios. Y eso se encuentra en el Talmud Sukkah 28a. Lo anterior analogía era de Ruah Tezazit, o espíritu de locura. Ustedes ven que hay gente que se vuelve loco. Pues aquellos que son locos tienen la habilidad de ver a estos espíritus que causan la locura. Y entran al hombre siendo exorcizado con el fin de explicar al pagano las anormalidades de las leyes de la Bacardo Harda, a ver de que están de acuerdo, que corresponde con las maravillas de los discípulos que en sí estaban quitando, removiendo las pajas de su lugar, las pajas de lo que es de la hierba, ¿no? Y dice sí mismo que si no lo acepta, vas a ser atado. Y eso lo pueden ver en el Talmud y en el Talmud de Midrash de Números 19:4. Aquellos que declaran y hacen referencia a Israel en el Talmud Yerushalmi menciona la demonología y menciona en 3 categorías en particular de ellos. Vamos a ver los nombres que se le dan por demonios. Mazikim, ya vimos lo que significaba Mazikim. Mazikim, espíritus de locura. También Shedim y Ruhot. Ruhot viene de la palabra Ruah, espíritu. Aquí hallamos los 3 diferentes tipos de espíritus dañinos, espíritus de locura, espíritus que hablan, y obvio que vuelve lo que es la persona loco o loca. Estos pasajes en el Talmud babilonio declara
las varias creencias en las cuales concurren los demonios con Babilonia y ignora a Eretz Israel, la tierra santa. Uno de los demonios más potentes en la actualidad son aquellos que le niegan a los judíos, al pueblo de Israel, la tierra de Israel. Se llaman también demonios, traducido también de Shita, como carruaje en Eclesiastés capítulo 2, verso 8. Y Shidot, plural, porque en Babilonia se vendía como varón y mujer demonios. Gitín 68a. En el Talmud de Palestina, lo que es de Jerusalén, el rabino Yohanan declara que los Masikim usaba una gran influencia al mundo que desapareció cuando el santuario, la casa sagrada, fue levantada en el desierto. Es decir, que estos espíritus dañinos se desaparecieron cuando se levantó la casa sagrada en el desierto, Números 12:30. Obvio, cuando el templo fue destruido, todos estos masikim regresó, afectando el mundo entero hasta la actualidad. De otra manera, fueron retratados por demonios y la influencia en creencias en demonios eran algo normal por todo Babilonia. Dice Hai Goan, declara su creencia en demonios eran algo que estaba por donde quiera en Babilonia. Aún la casa de Nabucodonosor, que era más distante que Pumbedita, era mucho más lejos que tales ideas. Los judíos de Babilonia vivieron en un mundo lleno con demonios y espíritus maléficos, y algunos eran benéficos, que habitaban el aire, los árboles, el agua, las casas y los lugares privados, y eran invisibles, nadie podía verlos, ni tampoco aguantarlos. Se rodeaba en todos los lados, aún más numerosos que los seres humanos. Cada persona dice que tenía 1000 de estos espíritus malvados a la izquierda y 10.000 a la derecha, y era responsable por varias inconveniencias, y eran que tomar ciertos pasos en las mañanas. Había una forma de ver si estaban alrededor, que se echaba un cierto polvo y dejaba lo que es el gallo, y se podía ver lo que es la impresión como paticas de gallo por todo el piso. Eso lo ven en Berajot 6a. Mientras que la Kabbalah hizo el esfuerzo de hacer sistematizar la demoniología rabínica para mostrar que no hay ninguna señal que puede tratar en la literatura talmúdica. La literatura vasta está esparcido en forma profusa por el sistema completa del Talmud y los Midrashim, y sobre estos detalles se tomarán excepción cuando se indica un pasaje del Talmud, por ejemplo, como indicación Pesajim 110 al 112b, que puede ser tomado como indicación de tal. Asmodeus, el rey de los demonios, la reina Agrat y Bat Mahalat, quien era 10.000, que tenía 10.000 demonios que le servían a ella. ¿Y quién puede hacer daño? Ella en sí peligraba los aires y causaba espanto en los aires. Originalmente era influenciada a llevar a cabo, pero el rabino Janina Mendoza, amenazando a prohibirla de las áreas populadas, y hasta que respondió a su súplica y permitió que ella pudiera ser activa solamente los miércoles por la noche y en la víspera del sábado. La Amorá babilónica Abaya más tarde en sí le puso la prohibición para que ella pudiera popular las áreas populadas, y por lo tanto solamente en los callejones tenía ella su influencia, haciendo esto en pares. Por ejemplo, el espíritu de estos demonios van en pares. ¿Cómo en pares? En pares.
Por ejemplo, cuando están bebiendo y el número de las copas que se están tomando está impares, está invitando a actividades demoníacas, excepción cuando es tomado en cuarto, como las cuatro copas del el Seder. Pero si se toma dos, problema. Vas a tomar uno, puedes tomar tres, pero no dos. Y ahí viene la práctica. Que la tercera es la de la suerte. Y nos dice la razón por eso, porque la noche del 6 de la Pascua fue llamado la noche de guardando. ¿Guardando qué? ¿Guardando qué? La protección de los demonios, de estos espíritus malvados. Éxodo capítulo 12, verso 42. Los demonios son específicamente dañinos en y alrededor de árboles de palma. Los mal entendidos son invitados aún a aliviarse entre los árboles de palma y entre las paredes, y por lo tanto pasando entre dos palmas para aliviarse, puede causar que la persona se duerme debajo de una palma y le hace daño. El demonio de palga, que puede afectar al hombre cuando trata de ensuciar sobre lo que es la palma del árbol, y el demonio de hereda, la cual se acuesta al lado de tal en su cabeza con el fin de hacer daño. En general uno debe evitar las palmas de muchos árboles que puede picar, y estos son árboles en los cuales tienen lo que se llama espíritus que rodea estas palmas. Y también hay otros árboles en los cuales se menciona a través de la literatura rabínica que puede causar mucho daño. 60 demonios en sí estaban en una casa que puede ser ejercitado por 60 amuletos. No voy a entrar en los amuletos y todo lo que esto involucra. Es mejor, como dice el Rambam. Y vamos a ver lo que dice el Rambam sobre todo estas historias o estos asuntos. El demonio Ketiv, que ya sabemos que Ketiv significa destrucción o destructor, Meriri en Deuteronomio 32, 34, es activo en la mañana. Y fue visto por Abaye cuando estaba en la compañía de Papa, el rabino Papa y Juna Ben Yoshua. En el mediodía tomó lugar el Ketiv Yashud Zoharim, que es en sí el Salmo 91, verso 6, la cual se mira como un chivo con cuernos y con ala, y ambos son demonios particulares activos desde el primer día de Tamuz hasta el 16 de Tamuz. Según el Midrash, sin embargo, Ketiv Meri está activo en el periodo desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Octubre, porque representa la destrucción del templo, la destrucción del pueblo. Entre el cuarto y 9 horas, desde más tardar del siglo XIII, Zedekiah Anab reportó a sus estudiantes en Roma que no eran castigados por estos días por causa que las horas de Ketiv Mereri tenía influencia de Sheboleja Lechet, capítulo 1, verso 203, y que estaba cubierto con escama y pelo, y tenía un ojo en su corazón como una bola que rodea como lo que es la sol de luz, y una sombra, la cual cuando lo vio se cayó al piso, como si fuera, se desmayó. Este contexto aparece en referencia que uno debe ser el Ketiv Yashud, que habla del demonio que es llamado Yosef. Aún voy a pautar aquí porque hay mucho más que entrar antes que entramos en lo que es esta historia de los demonios en cuanto a Kabbalah. Pero demonios tienen lo que es la proclividad de invadirse a comida y bebida dejado debajo de la cama. Por eso hay muchos que no dejan comida debajo de la cama. Hay otros que lo dejan para servirlos y darle comida.
Sin embargo, uno debe de frenar de tomar agua los miércoles, que viene debajo de la cama, y los sábados o de algún cesta de piscinas que es abierto por la noche, porque los demonios de Shabiri, que son lo que causa segura, es mencionado en Targum Onkelos, en Génesis capítulo 19, verso 11, y causa gran daño. Pero una encantación que consiste en lo que es abracadabra, cuyas palabras cuando es repetido, sale la deducción la palabra Shebiri, Biri, Riri, en efectivo antídoto, que significa que mis palabras tienen poder sobre ti. Y es un antídoto efectivo. Salomón hizo de los demonios masculino y femenino demonios para que construyeran al templo, Gittin 68. Y le trajeron agua de la India, la cual creció de todo tipo de plantas exóticas y que creció en la tierra de Israel. Eclesiastés daba al capítulo 2, verso 5. Los eruditos también eran inmunes a la imaginación del malvado de los demonios cuando están involucrados en la Torá. Pero Rashi explica que el pasaje del Talmud significa lo contrario, que deben de tener la protección especial, siendo como los demonios son envidiosos de ellos. Bereshit 62a. El Salmo 91, el famoso Salmo 91, se recita para protección de los visitantes dañinos. Moisés es declarado de haber recitado este salmo cuando ascendió al monte Sinaí, porque temía que estos masakim dañinos iban a tratar de causarle daños. Los ángeles de destrucción se unen a esta recitación, que el mundo entero está lleno, amigos, de estos espíritus masakim de destrucción y de daño. Y esto lo menciona Tanhum Mishpatim al final, en la interpretación midrashica de este salmo, que son una tesorería aguardado para lo que es la historia de la demoniología. Salmo 91, amigos. Tanhum Mishpatim, y en Números capítulo 12, verso del Midrash, capítulo 12, verso 3 al 4, los poderes de los demonios sobre el hombre, y la idea que se siente sin esperanza en su cara, ilustra el hecho de la metáfora talmúdica de el poder hacer cosas para forzar a las mayorías a que salgan de ellos, como demonios o diablos. Y esto lo menciona también muchos comentaristas talmúdicos que fueron aceptados en la creencia de que en los demonios. El único que no acepta todo esto, que lo cuenta todo, incluyendo todo el asunto de lo que es hoy en día Kabbalah y esto y el ordo, en este misticismo se llama Maimónides. Maimónides no era de nivel de superstición, era muy común, racional. Y es por eso que muchos siguen a Maimónides y muchas de estas cosas. Pero Maimónides no vio demonios de la misma forma como lo veían los rabinos de la antigüedad. Totalmente opuesto. En el próximo video vamos a ver acerca de los demonios y de la Kabbalah, y por causa de qué razones, mi opinión, que uno no debe de estar estudiando Kabbalah. ¿Lo oíste bien? Y las razones por las cuales uno no debe de estar estudiando Kabbalah. Hay muchas más cosas más importantes que la Kabbalah, de estar involucrándose en un mundo donde la mayoría no tiene ni siquiera entendimiento en qué se está metiendo. Y se creen que sí, es más elevado, más espiritual, es más babao. Pero vamos a ver las razones por qué muchos rabinos, aún estos mismos que creían en demonios, le aconsejaron a su gente que no estudiaran Kabbalah. Nos vemos en el próximo video. Shalom.